Y las victorias de hoy descansan en las tragedias de ayer. China confrontó el pasado con el presente y en 2015 honró a aquellos que sacrificaron sus vidas por la paz y la libertad con la conmemoración del 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial antifascista. En este segmento recordamos los actos conmemorativos organizados por China y por otros países afectados por este conflicto y le hacemos un recuento de los trabajos emprendidos a lo largo del año orientados a la salvaguarda de la paz mundial. El 3 de septiembre de 2015 tuvo lugar en el centro de Beijing el mayor desfile militar desde la fundación de la República Popular China en 1949. Fue la 14ª celebración del Día Nacional, pero 2015 hizo gala de muchos comienzos. Primera edición destinada a conmemorar el sufrimiento y la contribución del pueblo chino en su lucha contra los invasores japoneses. Primera vez que hicieron acto de presencia los soldados veteranos de guerra. Primera aparición de tropas extranjeras de 17 naciones en el desfile militar y primera ocasión también en que algunos de los más de 500 artefactos militares desplegados se mostraron ante el público. 12.000 soldados, 1.000 de ellos procedentes de otros 17 países extranjeros, entre ellos Cuba, Venezuela, México, Bielorrusia y Kazajistán, repartidos en el mismo número de regimientos. 500 vehículos blindados y 200 aviones en diversas formaciones de combate. Un sólido despliegue de fortaleza y emoción nacional en la plaza de Tiananmen para conmemorar el sacrificio de más de 14 millones de víctimas chinas a manos del imperialismo militarista de Japón. En 2014, la Asamblea Popular Nacional de China designó el 3 de septiembre como el Día de la Victoria de la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y anunció que a partir de entonces se llevarían a cabo celebraciones anuales con carácter conmemorativo. El gobierno chino pretende ayudar a su pueblo a recordar la guerra, los sacrificios heroicos y defender la posición enérgica del país en la salvaguarda de su soberanía, su integridad y la paz. En aras de la paz, China seguirá consecuentemente el camino del desarrollo pacífico. La nación china siempre ha sido amante de la paz. Sea cual fuere su fase de desarrollo, China nunca pretenderá la hegemonía o buscará la expansión. Nunca impondrá su trágica experiencia a otros pueblos. El pueblo chino mantendrá su trato amistoso con todos los pueblos del mundo. En este sentido, uno de los mensajes más importantes que el presidente Xi Jinping anunció durante su discurso fue la reducción del cuerpo armado del país en 300.000 soldados. Añadió que la medida muestra el compromiso de China con la paz tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se trata de la cuarta reducción militar de China desde los años 80. Y a pesar de esta medida, el ejército chino aún será el más numeroso del mundo, con 2 millones de efectivos. El deseo chino de armonía mundial quedó confirmado con la presencia de otros líderes mundiales como el presidente ruso Vladimir Putin y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El mundo entero está conmemorando el 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, la guerra más trágica en la historia de los seres humanos, y al mismo tiempo la fundación de las Naciones Unidas. Es importante mirar al pasado, qué tipo de lecciones hemos estado aprendiendo, cómo podemos avanzar hacia un futuro mejor basado en las lecciones aprendidas. Ese es el principal objetivo de mi viaje a China por la invitación del presidente Xi Jinping. La guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa comenzó el 18 de septiembre de 1931 con la destrucción de una serie de vías de tren en Shenyang, que desencadenaría la ocupación por la fuerza de todo el noreste de China. En los 14 años de guerra que se sucedieron, más de 930 ciudades cayeron ante los agresores japoneses y la mitad del territorio chino fue ocupado por los soldados japoneses. Más de 20 millones de civiles y soldados chinos fueron asesinados o fallecieron a causa de abusos perpetrados por el imperialismo nipón. Otros 15 millones resultaron heridos. En su lucha contra el fascismo japonés, China no estaba sola. Otras potencias mundiales prestaron su ayuda a China. Una de ellas fue Rusia. El país también celebró el 9 de mayo su propia ceremonia de conmemoración del 70 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, el nombre por el que se conoce allí a la Segunda Guerra Mundial.
El 30 de septiembre el país también celebró el Día de los Mártires, una ocasión para recordar de manera especial las contribuciones de los caídos. El presidente chino Xi Jinping encabezó un grupo de líderes que rindieron homenaje con un minuto de silencio. Acto seguido, el presidente Xi colocó arreglos florales en el monumento a los héroes del pueblo, ubicado en la plaza Tiananmen de la capital china. Los líderes y el ejército no fueron los únicos en recordar la historia de guerra. Ciudadanos procedentes de todo tipo de ambientes aprovecharon la fecha para acercarse al Museo de la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, situado en Beijing. Un enclave que permite entender un poco mejor el significado del sacrificio de los mártires por la nación. Además, el 13 de diciembre de este año, China conmemoró el Día Nacional de las Víctimas de la Masacre de Nanjing, donde hace 78 años más de 300.000 chinos fueron asesinados a sangre fría a manos de tropas japonesas. En Nanjing, a media mañana se celebró una ceremonia en el monumento a las víctimas de la masacre. Miles de personas, incluyendo funcionarios, soldados, veteranos y estudiantes, asistieron a la ceremonia y depositaron ofrendas florales en la puerta del monumento. También se leyó una declaración y se tañó la campana de la paz. Se soltaron decenas de palomas. También hubo ceremonias en 17 lugares de fosas comunes alrededor de Nanjing. Ese mismo día, Hong Kong también celebró una ceremonia. Tuvo lugar en el Museo de Defensa Costera y el jefe ejecutivo de la región, Leung Chun-ying, y varios invitados destacados presentaron ofrendas florales. No faltaron tampoco veteranos del Batallón Independiente de Hong Kong de la columna de Dongjiang y representantes de varios grupos de soldados veteranos de guerra. A pesar de las pérdidas acaecidas en el pasado, China está comprometida con un desarrollo pacífico. Esta idea está intrínsecamente relacionada con la senda del socialismo con características chinas que sigue el país. China tiene un tamaño, economía y población que encuentran pocos rivales en el mundo. Pero aún así, el gran número de actos, declaraciones y desfiles militares que tuvieron lugar durante 2015 dejan muy claro que el pueblo y sus líderes buscan en el recuerdo de su pasado, en el homenaje a sus caídos y en la solidaridad con otros países afectados por la Segunda Guerra Mundial antifascista, la energía para convertirse en un actor internacional inclusivo de primer nivel que defiende la paz por encima de todo. CCTV en español. China, al igual que otros países de Asia y de Europa, fue víctima de la agresión expansionista durante la Segunda Guerra Mundial. El pueblo chino sufrió humillaciones, asesinatos masivos y violaciones. Pero unidos bajo un frente común por la soberanía y la integridad territorial, los chinos combatieron a sus agresores y asumieron un papel fundamental en la guerra contra el fascismo. La historia nunca dejará de ser el mejor manual para no repetir los errores del pasado. Hoy, a 70 años de esta conflagración mundial, la República Popular China se perfila como una potencia regional con la promesa irrenunciable de que nunca infligirá en otros el sufrimiento que padeció a manos de sus agresores. La historia de China refleja la de los países en vías de desarrollo, muchos de ellos víctimas de invasiones, de colonizaciones y de luchas por la independencia y la salvaguarda de la soberanía nacional.